Vamos a saludar a un amigo que hace mucho tiempo que no lo vemos personalmente, pero lo seguimos, lo leemos, nos nutre con lo que escribe, con lo que dice. Estimado Néstor Forero, un gusto saludarte de Santa Fe, desde Soberanía Nacional. Buenas noches, muchas gracias por la llamada. Por favor, Néstor, te venimos siguiendo hace rato, ¿eh? Viste que uno escribe, lo tira al aire y del otro lado hay gente que lee. Gracias a Dios que tenemos compatriotas que sensibles, me parece muy bien. Hay mucho, hay mucho. ¿Dónde estás, Néstor? ¿En La Plata? No, yo estoy en Exaltación de la Cruz en este momento. Bien, pues no entendía bien la característica del teléfono. Exaltación de la Cruz, contanos un poquito sobre esa localidad. Exaltación de la Cruz está detrás de Pilar, está fuera del conurbano. Sí. La localidad más conocida es Capilla del Señor. Ajá. Y son pueblos de campo. Mirá vos. Que están al borde, digamos, de la Ruta 8. Así que es el comienzo de la zona agraria. Bien, o sea, de la ciudad autónoma de Buenos Aires para arriba, para el norte, para Rosario. Para el lado Rosario, claro, exactamente, viniendo para este lado, exactamente. Sí. Tengo la referencia de Pilar, pero no conocía. Y esto es detrás de Pilar, son 70 kilómetros después de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, es llamativo. Hace unos días, Néstor, vos sabés que estuve en Ensenada. Fuimos a un congreso de veteranos allí, a esa localidad, y son 20 minutos del obelisco, y a los ponerle media hora de auto, ya ves caballos, ves canoas en los arroyitos, ves gente pescando, ves vacas. O sea, a 20 minutos, 30 minutos de una de las ciudades más grandes del mundo, con la última tecnología electrónica como es Buenos Aires. A mí me sigue sorprendiendo ese contraste, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Sí, la ventaja que tiene Ensenada es su intendente. Mario Seco. Mario Seco, sí. Estuvimos con él, nos ayudó muchísimo y vemos que ha hecho una gran obra. Bueno, lo han elegido ad eternum, pero democráticamente, porque ha hecho maravillas en el lugar. Mirá, el viernes, por ejemplo, que hubo tantos problemas en los bancos, él, previendo toda esta situación, cortó las calles, sí, donde estaban los bancos de la ciudad, y colocó cada 2 metros una silla para que todos los jubilados pudieran ser atendidos. Una pavada, pero él la vio venir. Claro. Bueno. Esa es la diferencia. Y viste, sentido común, querido, y hacerlo. Y estar con la gente. Amor por la gente. Claro, viste. Y bueno. Néstor, presentate, por favor, más allá de que vivís en Exaltación de la Cruz y que te llamás Néstor Forero. Sí, tengo el honor de haber sido el único contador público independiente que fue auditor judicial de la deuda externa. En esa circunstancia de auditor es que pedimos la nulidad absoluta de la deuda contraída durante el proceso cívico-militar, y pedimos también el enjuiciamiento de los responsables de haber contraído la deuda, presidentes de la Nación, ministros de Economía, presidentes del Banco Central. Obviamente no nos han dado mucha atención, al contrario, hemos pisado algunos callos. También, que es donde nos conocimos, ya en el 2005, participé de la denuncia que un grupo de ciudadanos argentinos hicimos sobre la incorporación de las Islas Malvinas en la Constitución Europea. Yo recuerdo muy bien en aquel momento que algunos, que eran muy valientes, con el micrófono les temblaba la pera cuando tenían que firmar la denuncia. Uh-huh. Y que vos y tu grupo estuvieron consecuentemente con nosotros. Bueno, soy además miembro de la Red Mundial de Especialistas en Deuda Externa. En Argentina hay 4 especialistas, 3 abogados, y yo, que soy
el único profesional en ciencia económica que la red mundial ha distinguido en el tema de investigación de las deudas soberanas. He escrito varios libros, soy profesor universitario, bueno, y confieso que he vivido y he tratado de defender los sagrados intereses de la patria Bien. en donde me tocó. Bien presentado, bien presentado. Néstor, ¿dónde está el clic que nuestro país empieza a ser deudor? ¿En la época del último gobierno de facto? ¿Hay alguna situación que vos puedas mencionar que ahí empezó el grave problema para llegar a la cifra escalofriante de deuda que tenemos hoy? La deuda comenzó con el país mismo. Nuestro país comenzó a endeudarse en 1825, pero para endeudarse primero se saqueó a todos los recursos monetarios que existía, y la primer deuda que se contrajo fue en 1824, que se terminó de pagar 80 años después, y fue una enorme estafa, el estafa de el empréstito de la Baring Brothers. Siempre, eso, Néstor, por favor, no pierdas el hilo de lo que vas a decir. Siempre los ingleses metidos allí, ¿no? Desde siempre, y lo que te iba a contar es que en aquellos años, entre 1821 y 1824, toda Latinoamérica fue endeudada de tal manera que prácticamente la situación de desastre financiero continúa desde entonces, y siempre se endeudó con la banca inglesa. Así que nosotros empezamos en 1824. Después con Mitre, Sarmiento y Avellaneda tuvimos también otro enorme endeudamiento, y prácticamente fueron muy pocas las presidencias donde no se contrajo deuda o se redujo la deuda. Así que prácticamente la Argentina desde sus primeros días ha nacido debiendo. Vivimos pagando y morimos debiendo. Y este no es un problema argentino y ni del continente, es un problema del mundo contra los usureros del mundo. Y que en realidad pagar una deuda varias veces como la pagó la República Argentina, lo que nos quita, lo que nos roba es vida, nos quita recursos para la vida, Claro como hoy sí. queda claro con esta pandemia, donde no están los recursos, donde faltan los recursos. ¿Por qué? Porque se lo llevó la deuda, porque se lo llevó la fuga de capitales, que es la contracara de la deuda. Se contrae deuda para sacarla del país mediante la fuga, que es un delito económico. Y así se ha hecho, en forma reiterada y permanente en la República Argentina. De igual manera que la deuda que tenemos, prácticamente el doble de la deuda es los capitales que se fugaron de la Argentina. Es decir, que si le pudiéramos cobrar a los fugadores, no solamente cancelaríamos la deuda, sino que también tendríamos recursos suficientes para reconstruir el país. Tremendo, Néstor. Adelante, no te quiero interrumpir. Y lo que nosotros tuvimos la oportunidad de investigar fue la deuda contraída desde el año 76 en adelante, que encontramos, a diferencia de otros países que tuvieron políticas de endeudamiento, lo nuestro ha sido políticas de delito, porque la contracción de la deuda se hizo mediante delitos. Acá no hay políticas económicas equivocadas, acá hay delitos impunes, de distinta y variada forma. El juez que investigó la causa de la deuda encontró de un simple muestreo que 477 operaciones hechas al inicio de la dictadura cívico-militar,
477 de esas operaciones eran ilícitas, eran fraudulentas. En algún caso no existía el acreedor, en otros casos nunca el dinero había ingresado a la Argentina, o no existía la operación en sí misma, o digamos una gran variedad de delitos. Lamentablemente no tuvimos un juez que pudiera declarar lo que nosotros le pedíamos, que era la nulidad absoluta. Si se hubiera declarado la nulidad absoluta de esas operaciones, la República Argentina no era deudora, sino acreedora. Y entonces no solamente no debíamos, sino que nos debían a nosotros. Y todavía van pasando los años y nadie le pone el cascabel al gato. Y hablando de gato, bueno, hablemos de, si querés, de los últimos 4 años de Macri. ¿Cuánta plata se le prestó al anterior presidente? A Macri prácticamente 100.000 millones de dólares. Y se fugaron más de 90.000 millones. Es decir, que por cada dólar que se prestó, 90 centavos inmediatamente salieron del país. Y lo peor es que en esos contratos de deuda se puso en garantía los recursos naturales de la República Argentina. Hay muchos de esos contratos que si se ejecutan, las garantías se van a ejecutar, por ejemplo, las reservas de petróleo, las minas, Vaca Muerta, las empresas del Estado. Eso es lo que se puso en garantía. Y eso está impune hasta el día de hoy. Y parece que no se quiere uno meter con estos problemas, que primero está la renegociación de la deuda, y lo veo importante y plausible, pero no pueden quedar impunes tantos delitos, porque eso nos trae hambre y desocupación al pueblo argentino, y los responsables no pueden estar impunes. Néstor, en estos últimos 30 años que he participado en distintos grupos, leyendo, como cualquier ciudadano argentino contemporáneo, de 50 y pico, 60 años de edad, cada 5 o 6 años tenemos esta urgencia de quien esté en el sillón de Rivadavia, que desemboca en pedir plata afuera. Recuerdo inclusive una cifra escalofriante. En un encuentro en Buenos Aires tuve la oportunidad de conocerlo al doctor Julio González Arzac, que fue secretario legal y técnico de Juan Domingo Perón, nada más ni nada menos. Creo que para estar al lado de... Y esto acá, en mi programa, por suerte, en 15 años nunca fuimos tendenciosos ni fuimos partidarios, pues no tengo marcada ideología partidaria de ningún partido. Y el doctor González decía, por ejemplo, ya que vos estás haciendo hincapié en los responsables de estas firmas, ¿no?, de estos pedidos, de estos estas verdaderas usuras legales para el exterior, pero que, como vos bien decís, tienen muchísimas fallas técnicas y jurídicas. El doctor Julio González decía que a quien tenemos hoy sentado aún en una banca en el Senado, ayúdame vos, la cifra era de 1.000 billones, a ver, porque no me da la cabeza, Néstor. ¿Cuánto eran? Eran 3 PBI que nos vendimos por 3 PBI, vendimos empresas a valor de $1, Altos Hornos Zapla que se vende al valor de $1, vendimos las utilidades y quedó la deuda, y las utilidades y las empresas pasaron a manos extranjeras, en la época de una persona que todavía la tenemos sentada en el Senado Nacional. El ente biológico, que solemos llamarlo de esta manera, el que gobernó la Argentina desde el 8 de julio de 1989 hasta el 10 de diciembre de 1999, al cual llamamos ente biológico, y al cual, junto con el doctor Julio González, en alguna oportunidad le pedimos el juicio por alta traición a la patria. El doctor Julio González, hablamos y hicimos el cálculo en su momento,
y habíamos tomado el precio al que se había vendido toda la estructura económica de Argentina. Sí. Y las cifras sí son un 1 seguido de 12 ceros, pero para que se entienda vendimos al 2,6% el valor de una empresa. Es decir, si vale 100, lo vendimos por 2,6. Por eso, nuestra pobreza es originada por nuestra riqueza que la hemos regalado. Y aquella ley de la cual hacíamos referencia, la ley de reforma del Estado 23696, que se sancionó en agosto de 1989, que prácticamente puso en venta todo el patrimonio del Estado, explicaba por qué se había creado la deuda externa, impunemente lo decían. En el artículo 15, inciso 10 de aquella ley, estaba el por qué se había hecho fraudulentamente constituido la deuda. Decía aquel inciso: permitir a nuestros acreedores a que canjeen sus títulos de deuda por los principales activos del país. Es decir, que se fraguó deuda para darle títulos a los acreedores para que lo reemplacen esos títulos por y recibir en parte de pago YPF, ya del Estado, los puertos, los helipuertos, las compañías aéreas, todo lo que era la estructura económica del Estado. Yo recuerdo el valor que se le puso a YPF, Néstor, y era para llorar, por lo que se regaló YPF. Y la situación fue así: no solo que se vendió, entre comillas, por estas cifras irrisorias, sino que quedaron la deuda que tenían esas empresas quedó para el Estado, quedó para nosotros. Exactamente. 6.000 millones de dólares que tenía de deuda, porque esto pasaron los gobiernos, pero la metodología quedó. A YPF, en la dictadura, se la hizo tomar deuda en dólares, y los dólares no iban a YPF, quedaban en la Secretaría de Hacienda de la Nación. Y ahí se malvendían en lo que se llamó la plata dulce en aquel momento, donde sí. El dólar estaba tan barato que la gente compraba importado. Y esos dólares no venían de exportaciones, venían de deuda, y la deuda la contraía YPF, que era la principal empresa del país. Cuando se vendió YPF, se vendió sin deuda, con lo cual el Estado absorbió los 6.000 millones de dólares que le hicieron tomar a la empresa. Lo mismo pasó con Gas del Estado, lo mismo pasó con otras empresas, Telefónica y todo demás, Entel, como se llamaba en aquel momento. Es decir, bueno, esta es la historia, no nacimos de un repollo. Acá hay un delito continuado contra la nación y el patrimonio público. Por eso es que llegamos a la situación que estamos. Pero hoy el modelo financiero en el mundo, este modelo genocida que mata a poblaciones enteras, bueno, se le están cayendo las máscaras. La pandemia esta del coronavirus, lo único que está produciendo es que enormes mentiras queden al descubierto. Hoy los países tienen que volver a emitir, tienen que volver a tener Estado, cuando antes nos inculcaron, nos quisieron domesticar diciendo que el Estado era malo. Bueno, ahora el Estado es fundamental para preservar la vida, para salvar las vidas humanas y para volver a darle trabajo a la gente, porque el derecho a trabajar es el derecho a la vida. Y si no lo da el Estado hoy, ¿quién lo va a dar? Entonces hay un montón de mentiras que se están cayendo. Y otra de las mentiras y una de las cuestiones que los argentinos principalmente vamos a tener que definir es
si seguimos entregándole el manejo de la economía a los intereses privados, internos y externos, o nosotros los argentinos nos vamos a poner los pantalones largos y vamos a reconstruir el país. Y vamos a tomar la rienda de nuestro destino y de nuestra economía. O se la vamos a dejar a los grandes grupos económicos. Néstor, este momento de las grandes crisis dan oportunidades, ¿no? Bien lo venís comentando. Hay ejemplos sobrados, ¿no? Que de países que han sido ayudados, pero que usaron bien esa ayuda. Miremos los países europeos, miremos Alemania, años 50, fines de los 50, fines de los 40, Alemania en ruinas, tomada por los vencedores de la guerra, y en 30 años potencia mundial. para envidia, ¿no? Porque tuvo un pueblo patriota y economista patriota. Pero acá, Néstor, la gente está haciendo el esfuerzo desde vamos a tomar como hito la querida democracia recuperada luego de Malvinas. Totalmente, la gente siempre pone el hombro, pero las fallas vienen por la política y también por la domesticación ideológica que hemos tenido, y a veces también la falta de coraje. Vos señalabas a Alemania. Alemania en 1948 retoma su condición de país, aunque estuviera ocupado, de empezar a gobernarse por sí mismo. El primer ministro de Economía que tuvieron era un liberal, pero por eso yo te digo que era un patriota. Se llamaba Ludwig Erhard. Y Erhard lo primero que hizo fue cambiar la moneda para quitar la usura permanente que tenía la economía alemana. Y creó lo que todo el mundo conoce, que es el marco alemán, una de las monedas más fuertes del mundo, en su momento, ahora reemplazado por el euro. Pero además, lo primero que hizo fue emitir, y a cada alemán, por el solo hecho de ser alemán, para que recupere su honor y su dignidad, le dio 40 marcos, y al siguiente mes le dio 60 marcos, para que recuperara su dignidad, más allá de que estuviera trabajando en remover escombros. Acá no había ninguna mendrugo, acá a cada uno, por el solo hecho de ser de esa nacionalidad, se le dio una cantidad para que pudiera arrancar y empezar de nuevo. Nosotros aquí tenemos una enorme cantidad de subsidios y estamos viendo de que no alcanzan. Y si los hacemos este mes, el mes que viene, ¿qué hacemos de vuelta? Claro. No habría que colocarle a cada argentino, por el solo hecho de ser argentino, una cantidad de moneda suficiente para que empiece a bajar su angustia y que empiece de vuelta a trabajar. A las pymes, a los monotributistas, ¿cómo le van a cobrar intereses por un dinero para empezar? Es decir, no se entiende que más allá de la tasa de interés que pueda ser favorable o no, pero si alguien está empezando a trabajar y le quieren cobrar el 24%, ¿cuánto tiene que ganar para poder pagar ese 24%? Ya nos empezamos a correr unos contra otros para tratar de salvar la empresa, para tratar de salvar el negocio. ¿Cuánto le tiene que remarcar para cubrir ese 24%? Exactamente, Néstor. Por eso, vos sabés que nuestro programa siempre, se llama Soberanía Nacional y bien has explicado las fallas que hemos cometido, los delitos que se han cometido. Vos has estado en foros con gente muy importante, has estado al lado de Alejandro Olmos, has estado con mucha gente, y pasan los años, la deuda es cada vez más abultada,
pero reitero mi humilde opinión, Néstor, esto nos debe brindar una oportunidad. El mundo va a ser distinto. Dentro de un mes o dos, en Argentina tenemos la oportunidad de hacer una gran mesa de debate. Tenemos políticos con una capacidad enorme, que se quedan en la chiquitita, no ganan una elección y desaparecen, no sirven ni como oposición, y cuando es gente muy valiosa, que están en su casa esperando la próxima elección, que se agrupan y ver si ganan, cuando uno conoce a gente de una talla, de un intelecto, y aquí es la oportunidad por la oportunidad misma y también porque puede ser una crisis que si no está bien atendida, bueno, yo no me da el cuero para decirlo, pero nos puede ir muy mal. Por supuesto. Yo recuerdo una enorme lección que uno aprendió del hombre que hizo el milagro japonés después de la Segunda Guerra Mundial. Se llamó Saburo Okita. En sus memorias él cuenta que apenas recibido de ingeniero pasó a trabajar junto con un compañero en el Ministerio de la Producción cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Y él estudió las curvas de producción de carbón, que era la energía a la cual estaba basada la matriz productiva japonesa, y la comparó con la inglesa, la norteamericana y la alemana. Y llegó a una conclusión de que no iban a poder sostener una enorme producción en forma continua por falta de carbón. Y lo cual lo llevó a pensar de que iban a perder la guerra. Con esas ideas fueron a ver a su jefe y el jefe los llevó a hablar con el primer ministro. Le mostraron las cifras y el primer ministro les dijo: se callan la boca de aquí en más y empiezan a pensar la reconstrucción del Japón. Es decir, lo pensaron mucho antes de que sucedieran las cosas que sucedieron en Japón. Nosotros tenemos gente muy valiosa para pensar en medio de esta pandemia, qué país queremos, cómo hacemos un país más justo, más libre, más soberano. Tenemos materiales, tenemos que pensar el país y reconstruirlo, con patriotismo, obviamente, y pensando en esa soberanía nacional que hoy está tan puesta en discusión. Claro que sí. Porque hay muchos que quieren ser una colonia acomodada, de alguna manera, para que ellos vivir bien, pero solamente su pequeño grupo, su élite, y que los demás somos material descartable. Y este problema no es un problema argentino, es un problema mundial, el de las poblaciones descartables, el de los trabajadores descartables. Entonces, contra eso es lo que estamos peleando. No estamos peleando contra un ejército invisible. Aparte del virus, hay otro virus peor, que es el neoliberalismo. Es el egoísmo llevado a su máxima expresión. No puede ser que el 1% de la población mundial tenga igual riqueza que el 99%. Acá no hay una política de derrame, como han querido decir, y que el Papa Francisco tan bien ha criticado y ha denunciado. Acá no hay derrame, acá hay una enorme injusticia en la distribución del ingreso, y todos los pueblos del mundo tenemos que pelear por nuestra dignidad, por nuestra libertad, por nuestra justicia. Y como los enemigos son poderosos, tenemos que pelear juntos, cada uno en su trinchera, pero haciéndolo. No puede ser que la usura nos mate. La usura esclaviza. Cuando uno estudia o investiga desde cuándo comenzó la deuda y cómo esclaviza, resulta que la deuda como método de esclavitud tiene 5.000 años de antigüedad. 5.000 años.
y hace 5.000 años que el hombre está peleando contra esas cadenas, que es la usura. Es bueno que lo sepamos y es bueno que de una vez por todas lo enfrentemos. Con los últimos usura o vida. Con los últimos 100.000 millones de dólares que entraron, yo digo, ¿cuánta vía, cuánto calado para los puertos, cuántos puertos de aguas profundas podríamos haber hecho en la Patagonia, cuántos kilómetros de vía férrea para trenes de mediana y alta velocidad, cuántas rutas, cuántos kilómetros de tendido de red de gas, y hoy lo seguimos debiendo, y es plata que no está, ¿no? Néstor Forero, las últimas palabras, por favor, así te dejamos descansar, agradeciéndote, por supuesto, la claridad de pensamiento y de expresión. No, simplemente gracias por la oportunidad, a no bajar los brazos, a pelear por tener un futuro para todos. Nada más que eso. Y muchas gracias por tu confianza y estas palabras, estos minutos que me ha permitido, por favor, Néstor, estar con tu audiencia. Néstor Forero, especialista en deuda externa. Fíjate vos, hasta el título me resulta chocante decírtelo, pero es lo que haces hace 50 años, especialista en deuda externa. Y sí, son muchos años de estudio, esto no se improvisa, y cuando uno estudia se da cuenta que los males no son solamente argentinos, sino son del continente y de todos los países oprimidos del mundo. El último momento de la presidencia de Néstor Kirchner, ¿a cuánto se redujo esta guillotina que tenemos pendiendo permanentemente, en el mejor momento para la Argentina en esos números, Néstor? En números, y se bajó prácticamente a 45.000 millones. Nada comparado a lo que... En deuda externa, la deuda total estaba más en pesos que en moneda extranjera. Y acá lo primero que se hizo fue cambiar los pesos por moneda extranjera, porque de esa manera uno los pesos los maneja, la moneda extranjera no es suya. ¿Cómo está ubicada nuestra moneda hoy en el mundo? No existe. ¿Cómo está ubicada? Repetime, ¿cómo está ubicado el peso argentino en el mundo? No existe como tal. No, nadie puede comercializar ni va al Uruguay o al Paraguay y pagar con moneda argentina. No tenemos moneda. Y ese es uno de los instrumentos de soberanía. Hay dos instrumentos de soberanía económica que son base y fundamental para construir un país. Uno es la moneda y otro es el crédito. Y no tenemos ni crédito ni moneda. Por ahí tenemos que empezar de nuevo la reconstrucción del país. Abrazo grande, Néstor. Un abrazo.